primer lugar agradecer a Ferran no solamente el que haya venido, el que se haya desplazado hasta aquí, hasta Huesca, para hacernos partícipes de su nueva obra, sino también el agradecerle que haya contado personalmente conmigo, pues porque ya desde antes de que se publicara el libro ya me repitió unas cuantas veces: cuando se presente en Huesca cuento contigo, y aún quedaba bastante por hacer, o sea que agradezco enormemente que me tuvieran sus pensamientos ya cuando se estaba acabando de gestar el libro, y reitero que agradezco pues que a día de hoy, cuando se presenta aquí en la librería Anónima, pues haya vuelto a contar conmigo para introduciros pues un libro que para mí evidentemente es un libro esencial. Hay que decir que con Ferran nos conocemos hace ya más de una década, cuando nos unió un tema de interés común para los dos, como era el del maquis, el de la guerrilla antifranquista. En esos momentos, cuando nos conocimos, en unos encuentros que se siguen desarrollando a día de hoy en Santa Cruz de Mollá, en Cuenca, y en los que nos seguimos juntando, porque este año volvimos a coincidir allí, pues bueno, entonces, hace ya más de una década, los estudios de los maquis era un tema emergente en la historiografía española, y sin embargo, a día de hoy se puede constatar que las publicaciones sobre el tema pues son cada vez más numerosas, cada vez más completas, cada vez más enriquecidas por documentación que paulatinamente va saliendo. Y en ese sentido, en el enriquecimiento paulatino que ha vivido el maquis dentro de la historiografía, hay que agradecerle mucho a Ferran. Y yo creo que este libro contribuye mucho a ello, pues porque ha recorrido muchos lugares, de hecho queda constancia en el libro, ha recorrido muchos archivos, y entre ellos, pues bueno, archivos prácticamente inaccesibles, como serían los archivos de la Guardia Civil y como serían los archivos de la policía, y sin embargo, pues él ha tenido la fortuna, y digo fortuna, pues porque entrar allí es realmente una suerte imperiosa, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias a poder consultar de manera directa esa documentación, nos presenta hoy un libro que está vamos, lleno de datos, lleno de nombres, lleno de acontecimientos que definieron el movimiento maqui en una parte muy concreta del Pirineo aragonés, en la parte central del Pirineo. Cuando, bueno, yo pues reitero la idea de que como nos conocimos a través de un tema común, yo siempre digo que cuando yo comencé la investigación sobre los maquis, bueno, mi cercanía a ellos fue mi primer tema de investigación, luego ya me decanté más por el tema de la mujer, pero en esos momentos, cuando estaba estudiando la movilización o sea, el movimiento guerrillero antifranquista en una zona muy concreta del Pirineo aragonés, como era Sobrarbe, consideramos muy oportuno el definirlo como una tormenta que pasa y que finalmente se repliega. Me parecía, aparte de un título muy poético, me parecía una manera muy contundente y muy cotidiana de definir un movimiento que alteró realmente la cotidianeidad, no solamente alteró al régimen franquista, sino que alteró la cotidianidad de una gran cantidad de gente que con el tiempo, pues bueno, siguió viéndose o siguió viviendo las consecuencias de aquella alteración. Entonces, pues bueno, pues ahora ver que esa tormenta que venía fraguándose desde hacía muchísimo tiempo en Francia, y que cuando descargó en la invasión del Valle de Arán en el 44, descargó con fuerza, porque era la fuerza que venía conteniendo desde sus orígenes, pues bueno, esos elementos de esa fuerza, de esa tormenta fuerte, eso es lo que desmembra Ferran en su libro. Entonces, comprendemos esa fortaleza de dicha tormenta en la cantidad de rutas que llegan a existir, en la cantidad de nombres, en la cantidad de escaramuzas que existen, en la cantidad de gente que se vio implicada en esos años de permanencia de los maquis en la zona aragonesa. Y digo la zona aragonesa porque es la zona geográfica que al libro atañe, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me ha resultado una satisfacción poder leer el libro, porque realmente me ha servido para constatar aquella idea inicial de aquella tormenta que pasó
y que se replegó, pero que se replegó dejando una gran secuela como consecuencia de esa fuerza que acarreaba. Y esta es la constancia de lo que supuso aquella resaca de aquella gran tormenta, ¿no? Entonces, pues bueno, pues simplemente decir que la rigurosidad y el que es un libro en el que aparece una gran cantidad de datos, pues bueno, hace que se acerque, que nos acerquemos a un momento histórico, a un acontecimiento histórico con la mayor precisión posible. Y eso evidentemente, ese acercamiento al hecho histórico, no solamente es algo que académicamente pues es enriquecedor, porque evidentemente a partir de ahora todos aquellos que quieran investigar el maquis tienen aquí un documento más de análisis, se convierte en un documento imprescindible de investigación histórica. Pero yo le veo también otra dimensión interesante, y es el hecho de que ese acercamiento tan preciso nos aporta a nivel social, porque hay que tener en cuenta la repercusión social que un movimiento como aquel causó, el hecho de que un acercamiento tan grande evoca al recuerdo y evoca la memoria. Entonces, pues bueno, en los tiempos que corren tan difíciles para recordar, tan difíciles para evocar esa memoria compleja del pasado, pues un libro como estos evidentemente es fundamental. Entonces, pues bueno, simplemente agradecerte el esfuerzo que has realizado en las entrevistas realizadas, en la documentación, el hecho de que también hayas tenido en cuenta, o nos hayas tenido en cuenta a otros investigadores que hemos hecho el maquis, porque esto deja constancia que la investigación histórica es algo de todos, no es algo de un trabajo conjunto de todos aquellos que nos preocupamos porque determinados aspectos de nuestro pasado más reciente salgan adelante. Evidentemente decía que a nivel académico Maquis en el Alto Aragón se convierte en un documento imprescindible para investigar el maquis. Pero también quiero decir que este trabajo convierte a Ferran, ya lo era, pero ahora todavía más, en un historiador, autor de referencia para todo aquel que de alguna manera se quiera acercar al movimiento guerrillero antifranquista. Este libro no hace más que enriquecer la larga trayectoria de Ferran investigando, ya lo ha dicho, 34 años, o 33, o muchos desde más. Desde el 94. Publicando desde el 94. O sea que lleva ya una larga trayectoria, una gran cantidad de publicaciones. Y entonces, pues bueno, yo lo único que espero y deseo es que este libro no sea más que un nuevo surgimiento de cuestiones y de planteamientos que te hagan abrir nuevas investigaciones y que nos hagan esclarecer aquella gran tormenta del 40. Aunque muchas gracias por estar aquí y gracias por presentarnos este maravilloso libro. Gracias, Ferran.